Dios les bendiga. Amén. Pues vamos a hablar de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias, a hablar de una historia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 20. Vamos a orar primero para que el Señor guíe nuestros labios y que su palabra sea la que reine en este lugar. Amén. Padre Santo, eterno Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque ella viene, Señor, para dirigirnos, para corregirnos, para ayudarnos, Señor, a ser mejores personas cada día, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tu palabra caiga en tierra fértil, bendito Dios, y que produzca los frutos, bendito Dios, que tú tienes, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Pues vamos a empezar leyendo en el libro de Segunda de Crónicas 20, del 1 en adelante. Yo voy a leer unos cuantos versículos, voy a ir haciendo pausa y compartiendo sobre lo que el Señor me ha dicho a través de esta palabra. Amén. Esta historia es la historia de un rey, del rey Josafat, el cual sintió una gran tribulación porque venía una guerra a su vida, a su pueblo, a Judá, a su ciudad. Y la guerra que venía, no había forma de que ellos la ganaran. Los pueblos que venían a pelear contra ellos eran mucho más fuertes, eran mucho más poderosos. Y como todo hombre natural, pues se angustió. Llegó tribulación a su vida porque no sabía qué iba a hacer. Y probablemente a nosotros nos llegan esos momentos, cuando vienen guerras, cuando vienen situaciones difíciles, no sabemos qué hacer y hacia dónde iremos. Probablemente muchos de nosotros aquí, perdona que quizás use este término o esta simbología para lo que te voy a explicar, venimos aquí porque tenemos una situación difícil, una situación económica, quizás los recursos que tenemos no nos alcanzan, estamos viniendo por una ayuda alimentaria que está bien. Yo también lo he vivido y yo también. Y tú no tienes que sentirte triste ni avergonzado por eso. No. Todos pasamos por momentos difíciles y a veces Dios permite que pasemos por momentos difíciles para que le conozcamos. Amén. A veces hay momentos que vienen a tu vida y tú no lo comprendes, porque a mí me pasó. Yo tenía que ir a Cáritas y a muchos sitios a buscar alimento. Y yo decía, pero si yo tengo fuerzas, ¿por qué no puedo trabajar? ¿Por qué no me sale un trabajo? ¿Por qué no encuentro un trabajo? ¿Por qué yo no puedo sustentar a mi casa? Y me sentía incómodo en el momento, pero eran los propósitos de Dios y los tiempos de Dios. Amén. Y yo te digo que anímate, no te sientas triste, porque si tú permaneces, Dios te va a dar la victoria. Ese es el tema que vamos a compartir hoy. Para vencer hay que permanecer. Apartarse de Dios no es una muy buena opción. Amén. El que se aparta de Dios no es una muy buena opción. Y quizás parezca duro que yo te diga esto ahora, en este momento, pero ¿cuántos de los que estamos aquí permaneceríamos si el día de mañana me dicen que no me van a dar los alimentos? Dios no tiene que ver con alimento, Dios tiene que ver con algo mucho mayor. Y lo que Dios busca de ti es que permanezca en las buenas y en las malas, pero que permanezca con Él. Amén. Este rey pudo vencer porque permaneció, porque aunque sintió tribulación, se quedó amparado bajo los brazos de su Creador. Y vamos a empezar leyendo en el capítulo 1, en el versículo 1, Segunda de Crónicas 21, dice la palabra: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a toda Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová.
¿Cómo podemos permanecer tú y yo? Primero reconociendo quién es Dios. Este pueblo reconoce a Dios, pide ayuda, pide socorro a Dios, pero no solo eso. Para tú permanecer hay algo muy importante, un punto muy importante, y es lo que dice Romanos 10:17. Así que la fe viene por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Amén. Así que si tú permaneces escuchando la palabra de Dios, y no solo escuchándola, también declarándola, la palabra de Dios, porque no basta solo con escuchar la palabra de Dios, no basta con oírla, no basta con tener fe. También esa fe hay que ponerla en obra. ¿Y cómo pongo yo la fe en obra? Declarando en el nombre de Jesús: lo que yo no veo, lo veré. Yo hoy no veo un empleo, yo lo voy a ver. Yo hoy no veo más que problemas en mi vida, yo veré solución. Yo no veo más que enfermedad, yo veré soluciones en mi vida. Amén. Pero tú tienes que declararlo en el nombre de Jesús. Cuando Jesús le dijo a los discípulos: si le dijeren a esta montaña, muévete y se moverá, no le dijo: si tú crees que esta montaña se va a mover. No, le dijo: si tú le dices a esta montaña, entonces a tu montaña, a tu situación, tú tienes que decirle: muévete, porque quien está conmigo es mucho mayor. Amén. Ahora, ¿qué cosas nos impiden permanecer muchas veces? ¿Qué cosas nos impiden permanecer en el camino del Señor, en la iglesia, buscando de Dios, adorándole, aún me esté yendo mal física, psíquica o económicamente? ¿Qué cosas me impiden permanecer? Pues mira, en Génesis 3:15 la palabra de Dios dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando de esta guerra que hay espiritual entre Jesucristo y Satanás. Y lo que nos impide permanecer a nosotros es la influencia que Satanás ejerce sobre nosotros muchas veces. Aún pudiendo venir a la iglesia, aún siendo miembro de la iglesia, Satanás puede estar haciendo influencia en nuestras vidas si nosotros no decidimos romper con eso. Amén. A veces puede venir una influencia de un pasado, de algo que yo o un familiar mío hizo en el pasado, de visitar un brujo, de visitar un curandero, de leerte las cartas, de muchas maneras. Y hay una influencia en tu vida negativa, y eso tú tienes que buscar romperlo en el nombre de Jesús. Amén. Y esa influencia que el enemigo ejerce sobre nosotros es lo que muchas veces impide ver las bendiciones de Dios y permanecer. A la primera de cambio salimos corriendo. Cuando vemos que las cosas se ponen difíciles, salimos huyendo y no permanecemos en el camino. En el libro de Segunda de Crónicas, estamos leyendo ese libro, vamos a leer varios versículos, te dije. 20, en el versículo 14, dice la palabra de Dios: y estaba allí Jahaziel. Jahaziel era hijo de Zacarías, y el Espíritu de Dios habló a través de este profeta, hijo de Zacarías. Y dice el versículo 15, y dijo: oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. No tengas miedo. La guerra no es tuya. La guerra es de Dios. Amén. Si tú realmente crees eso, lo declara y vive por fe y dice: la guerra no es mía, le pertenece a Dios. Entrégale a Dios tu circunstancia, tu enfermedad, tu economía, la salud. Entrégale a Dios. Incluso, ¿tú sabes qué le vamos a tener que entregar a Dios? La sequía. Hay una sequía tremenda. ¿Por qué no llueve? Porque no hay humillación del pueblo. Y entregarle a Dios. Dios no sabe que nosotros necesitamos agua, lo sabe. Pero Él quiere que tú y yo clamemos. Amén. Clama a mí, dice Él, y yo te responderé. Pero tiene que ser un clamor sincero que salga de lo profundo de nuestro ser, sabiendo que Dios todo lo puede. Amén. El tiempo es de Dios. El tiempo de Dios es el mejor tiempo.
Amén. A veces nos quejamos, a veces estamos enfadados, incluso nos enfadamos con Dios cuando hay situaciones que no entendemos. Pero los tiempos de Dios es el mejor tiempo que tú puedes vivir. Amén. A veces no lo podemos entender, por qué estoy viviendo este tiempo, pero probablemente este tiempo haya llegado a tu vida para este momento, para escuchar esta palabra. Y a partir de ahora, Dios diga, la bendición viene sobre tu vida. Amén. ¿Aceptas tú los tiempos de Dios? A veces nos cuesta. Bueno, es que ahora no tengo trabajo, ahora estoy viviendo prácticamente en la calle, ahora no tengo nada. Pero Dios tiene control de todo. Amén. En el Salmo 23, versículo 1, dice la palabra de Dios, un versículo que muchos de los que estamos aquí, incluso no siendo creyentes, no siendo cristianos, lo conocemos. El Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero ¿qué significa la palabra nada me faltará? Que no te faltará bendiciones, dinero, riqueza, no te faltará nada. Es probable lo hayamos entendido mal. Es probable que el Señor te diga, no te faltará problemas, no te faltará enfermedad, no te faltará pobreza, no te faltará muchas cosas, no te faltará nada. Cuando Dios dice no te faltará nada, es que puede haber también situaciones difíciles que vengan a tu vida. Amén. Y debemos aprender eso del Señor, a vivir todos los tiempos de Dios, a aceptarlo. Y ¿sabe algo importante que tú y yo debemos hacer? Aun cuando la situación sea difícil, alabar a Dios. Adorar a Dios. En el Salmo 91, también la palabra de Dios dice algo muy interesante. En el versículo 1 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Pero ¿estamos nosotros habitando bajo la sombra de Dios? ¿Estamos habitando bajo la sombra de ese Altísimo, como dice aquí? ¿Dónde estamos habitando nosotros? Si nuestra hábitat es bajo la sombra de Cristo, bajo la sombra de Dios, no nos faltará nada. Amén. Porque bajo su morada todos estaremos protegidos. Al abrigo de Dios. Qué bueno es sentirnos protegidos por ese Dios todopoderoso, por ese Dios creador. Amén. En el versículo 6... vamos a volver atrás, Segunda de Crónicas 26, dice la palabra de Dios, y esto está hablando el rey Josafat, está reconociendo aquí quién es Dios. Dice, y dijo, Jehová, Dios nuestro, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? En el versículo 12 dice, oh Dios nuestro, ¿no lo juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan gran multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Amén. ¿Por qué a veces tenemos tanto temor? Si reconocemos lo que ha reconocido el rey Josafat aquí, y en el versículo 3 te leí algo, quizás lo pasamos por alto, en su momento yo no te lo dije, pero no te lo dije a propósito. En el versículo 3 habla de algo que el rey Josafat hizo y mandó a todo el pueblo a hacer: ayunar y orar. Cuando la situación se te ponga difícil, da rodillas, busca la presencia de Dios, ayuna y busca la presencia de Dios para que todo aquello que quiera venir en tu contra sea destruido. Amén. No sabemos qué hacer. Hoy estamos en situaciones parecidas. Hoy se oye hablar de guerras, ¿no? Por muchos sitios, muchos países están envueltos en guerras. Hay hambruna, hay situación económica, hay tanta pobreza. Hoy escuchamos todo esto, pero ¿podrá el pueblo de Dios permanecer en esta circunstancia que hay hoy en el mundo? Si tú y yo permanecemos
veremos victoria en medio de todo esto. Amén. Porque la situación seguirá empeorando, pero el pueblo de Dios podrá seguir avanzando. Porque no se trata de tú vivir una vida aquí en la tierra. Dios te prepara para una eternidad en su presencia. Amén. Y es lo que Dios espera de ti, de mí, que reconozcamos, que veamos que no es el momento presente lo único que importa, sino lo que hay más allá. Y si somos capaces de soportar la prueba ahora, el Señor nos va a dar una victoria grande, muy pero muy grande. Dios es soberano. Si Él dice que va a llover, lloverá. Amén. Dios es todopoderoso, es soberano. Podrá estar haciendo la sequía más grande y podrán pronosticar lo que quieran pronosticar. Todos aquellos estudiosos podrán decir, no, que no va a llover durante meses. Dios dice, tú te equivocas, lloverá cuando yo diga que llueve. Amén. En Romanos 8:32, fíjate lo que dice la palabra de Dios acerca de tu Dios. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Amén. Pero ¿eres tú capaz de creerle a ese Dios? De decir, yo creo en ese Dios verdadero y yo voy a permanecer. A mí nadie me va a remover. No hay diablo, no hay enemigo, no hay crisis, no hay problema que me aparte del camino que Dios ha puesto en mí. Amén. En el versículo 9, segunda de Crónicas 2:9, dice la palabra: si mal vinieres sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Está el nombre de Dios en esta casa. Donde quiera que se predique el nombre de Dios, está el nombre de Dios en esa casa. Y si tú vienes a la casa de Dios a clamar, a buscar la presencia de Dios, Él no te dejará desamparado. El Señor dice que hay de aquellos que se metan con uno de estos, mis pequeños. Si tú eres hijo de Dios, el Señor dice, hay de aquel que se meta con uno de estos mis pequeños. Mejor le hubiese sido que se hubiese atado una piedra y se hubiese tirado al fondo del mar, antes de que meterse con uno de mis hijos. Pero ¿eres tú hijo de Dios? Tienes que saber dónde estás y si vas a permanecer. Amén. En el libro de Lucas 1:37 dice la palabra de Dios, porque nada hay imposible para Dios. Ahora, ¿quiere usted creer esto? Nada hay imposible para Dios. Si tú eres capaz de creerlo, si tú eres capaz de decir, yo creo esta verdad, porque esta verdad no viene de quien le está diciendo, viene del mismo Dios. A Dios solo le basta con que tú quieras creer. ¿Sabías eso? A Dios le basta con que tú quieras creer, lo demás lo va a Él a hacer. Tú no tienes que comprar fe por ningún lado, no la venden. Tú solamente tienes que decir, yo quiero creer, y Él te va a dar la fe. Ahora, si tú quieres creer, estás en el mejor lugar, porque estás escuchando, y no escuchando cualquier cosa, estás escuchando palabra de Dios. Amén. Recuerda que creer es por el oír, pero como te decía antes, también hay que declarar en el nombre de Jesús. Declara por las calles, en tu casa, por los caminos, declara bendiciones para tu vida. Rompe la maldición con bendición. Declara el nombre de Cristo donde quiera que tú estés y verás que Dios te va a respaldar. La fe es un fruto del Espíritu. La fe se recibe cuando usted hace lo que Dios dice, oír y orar. Eso es lo que Dios te dice, oír y orar. Así se recibe la fe. En el versículo 3, te lo vuelvo a leer, ya lo leímos, te lo vuelvo a leer, segunda de Crónicas 23, dice, entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá.
a todos ayuno. Pero yo diría, aquí proclamaríamos un ayuno y ¿cuánto dirían? No, eso no es para mí. ¿Cuánto dirían? Vamos, que voy yo a pasar hambre un día, voy yo a quedarme un día clamando y orando y ayunando. Pues el pueblo de Dios en aquel entonces vio bendiciones por aceptar el reto de orar y ayunar. Amén. Cuando vengan situaciones difíciles a tu vida, empieza a romperla buscando a Dios intensamente, orando, clamando, ayunando. Pero no espere que vengan situaciones difíciles. A veces creemos que Dios es nuestro mago, nuestro genio de la lámpara, que tiene que resolvernos los problemas. ¿Por qué no empezamos ahora? ¿Por qué no empezamos a orar ya? ¿Por qué no empezamos a ayunar ya? ¿Por qué no empezamos? No espere que la situación se te ponga más complicada aún todavía, cuando ya no vea salida, cuando ya no vea más para dónde coger, y muchos a veces optan hasta por suicidarse. ¿Por qué no empezar a orar y a clamar y a ayunar ahora? En el versículo 15 dice la palabra: y dijo: oí Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice: así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino mía. Ahora vuelvo y te recalco, ¿de quién es la guerra? Si la guerra es de Dios, ¿por qué seguimos igual? ¿Por qué no podemos levantarnos y decir: yo voy a tomar las riendas de mi vida en el nombre de Jesús? Y todo lo que hoy es mi perdición, yo lo voy en el nombre de Jesús, lo voy a declarar para mi bendición. Amén. Se va a ir de mi vida. Enfermedad se va a ir de mi vida. Problemas se irá de mi vida. Pero porque yo lo estoy declarando, porque la fe de Dios ha venido a mi vida y yo le he creído y voy a permanecer en el camino correcto. Amén. En el versículo 17 dice la palabra: no habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros, oh Judá y Jerusalén. No temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Dios es fiel a su promesa. Cuando Dios le dijo eso a través del profeta, al día siguiente todos sus enemigos se confundieron y se pelearon y se mataron entre ellos, dice la palabra. Se mataron entre ellos. Una guerra que el pueblo de Israel no la podía ganar, porque ni eran sabios, ni eran diestros en la batalla, y encima iban a enfrentarse a un pueblo mucho más grande, mucho más numeroso, y un pueblo que sí estaba acostumbrado a la guerra. Pero dice la palabra que el Señor le confundió y entre ellos mismos se mataron uno con otro, y el pueblo de Israel no tuvo ni que pelear. Qué bueno, ¿eh? ¿No te gustaría que eso suceda en tu vida? No tomes tú la batalla, no quieras tú pelear, déjasela a Dios. Tu pelea, dásela, entrégasela a Dios. En el versículo de Isaías 59, 19, dice la palabra de Dios: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Amén. El enemigo puede venir de donde venga, pero tú y yo tenemos una bandera. Esa bandera se llama Jesucristo. Amén. Y si esa bandera es levantada en tu corazón, es levantada en tu vida, el enemigo no podrá prevalecer. Y ya para ir terminando, en el libro de Crónicas seguimos leyendo en el versículo 20, 21 y 22, dice la palabra: y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados.
Y habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos con los otros. Amén. ¿Qué hizo el pueblo de Jehová cuando veían que la guerra era inminente? Alabaron a Dios. Amén. Y es lo que tú y yo tenemos que hacer: alabar a Dios, adorar a Dios. En medio de todo lo que podemos estar viendo hoy en día en la sociedad, alaba a tu Dios, alaba a tu Creador, porque Él dará victoria. Y ya para terminar, te voy a leer en el libro de Éxodo 2 versículos, y ya con eso termino. Éxodo 14, versículos 14 y 15. ¿Qué pasará cuando la gente vea que Dios pelea a tu favor? ¿Qué va a pasar cuando la gente vea que Dios te está bendiciendo, que Dios está peleando tu batalla? ¿Qué va a pasar a tu alrededor? ¿Qué va a pasar con tu familia que hoy todavía no cree en Dios? ¿Qué va a pasar con tus vecinos que no creen en Dios? Cuando todos ellos vean que Dios está peleando tu batalla, ¿qué va a pasar con ellos? Que también creerán, que también se convencerán y que también vendrán a la casa de Dios y permanecerán. Amén. Dice el versículo 14 de Éxodo 14: Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Cuando la crisis es más fuerte, cuando la situación es más complicada, cuando tu montaña es más grande, Dios te dice: marcha. Imagínate el pueblo de Israel. Esto es otra historia, pero que la he querido juntar con la anterior para decirte: Dios te está mandando a que marches siempre de frente y nunca te apartes del camino de Dios. Esta historia habla de cuando Moisés y el pueblo de Israel salieron de Egipto y iban camino a cruzar el Mar Rojo. Y solo había delante el Mar Rojo, para un lado montaña y detrás el pueblo de Faraón, el ejército de Faraón. No había manera. Si se iban atrás, lo iban a liquidar. A la montaña no había forma de que subieran por las montañas. El mar. Y Dios le dice: no me clames, ahora marcha, ahora camina en fe. Y el pueblo de Dios caminó en fe y las aguas se abrieron y pudieron cruzar el Mar Rojo en seco. Amén. Yo quiero que te pongas de pie conmigo y que haga un pacto con Dios de decir: Señor, yo voy a permanecer. Aunque el mundo diga lo que diga, aunque haya lo que haya, yo voy a permanecer. Amén. Padre Santo, Padre Eterno, bendito Dios, te damos gracias. Gracias por tu palabra, bendito Dios. Gracias por este tiempo, bendito Padre. Te pido, Señor, por cada persona que esté en este lugar, Señor. Toda persona que hoy está en el valle de la decisión, Señor, de si seguirte o no seguirte, bendito Dios, que tú puedas traer convicción a su vida, Señor. Que tú puedas tocar su corazón, Señor, y pueda darle, Señor, el paso de fe de convertirse en un hijo, un siervo, en un hijo tuyo, Señor. Llama a cada persona a tu presencia, Dios, para que permaneciendo juntos, bendito Dios, permaneciendo en tu casa, podamos adorarte, alabarte, Señor, y vencer todos los demonios que haya a nuestro alrededor, Padre Santo. Todo aquello que se ha levantado en contra nuestra, Señor, hoy lo destruimos en el nombre de Jesús. Hoy lo desatamos, Señor. Todo aquello que hoy nos ata, Señor, quedamos liberados, Señor, del poder de las tinieblas, del poder de Satanás, bendito Dios. Quedamos liberados en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.